¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Sidoní Porterí, soy subsecretaria de Asuntos Políticos, Parlamentarios y Electorales del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y estoy aquí para darles la bienvenida al lanzamiento de la Escuela de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La Escuela de Gobierno tiene como objetivo contribuir al desarrollo de la vida democrática a partir de espacios de capacitación destinados a líderes políticos y sociales y a funcionarios de los niveles provinciales y municipales. Para comenzar este espacio de apertura y lanzamiento, le damos la bienvenida y agradecemos la presencia del señor gobernador, nuestro gobernador Axel Kicillof. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Estamos acá a través de esta modalidad virtual donde uno ve solamente una pantalla y pequeñas caritas, pero quiero decirles que me contaba hoy nuestra ministra de Gobierno, Teresa García, que desbordó la inscripción a este primer ciclo de forma tal que no sé cuántos, pero algo así como 600 inscritos creo que hay en este ciclo, lo cual me llena de alegría, de orgullo y me hace pensar que esta etapa de aislamiento, de distanciamiento, no solo no nos hizo parar, sino que se puede aprovechar. Probablemente si esto fuera presencial, habría menos gente. Así que me alegra muchísimo la idea, la iniciativa, y hoy voy a decir unas breves palabras porque queremos dejar curso al expositor, a Marcelo Leiras, a quien agradecemos junto a todos los que van a participar del ciclo. Es un ciclo que está pensado en esta etapa tan peculiar, donde se decidió hablar de la formación electoral porque aunque la pandemia está arreciando y no es fácil planificar nada, lo cierto es que la democracia sigue funcionando. Este último fin de semana tuvo lugar la votación en Bolivia y una parte de esa votación en Bolivia, nada menor, se llevó adelante en nuestra provincia, en nuestras escuelas, con nuestra fuerza de seguridad, con nuestra organización a través del Ministerio de Gobierno y en un acuerdo nacional. Así que eso demuestra que la democracia sigue andando, lo cual es simplemente un elemento más para tener en cuenta cuando uno quiere hablar de la relevancia de este primer ciclo, el ciclo de formación electoral que estamos lanzando dentro de la Escuela de Gobierno. Decía breves comentarios. Primero, la Escuela de Gobierno. La Escuela de Gobierno tiene una tradición muy larga en la provincia de Buenos Aires. Fue creada hace casi 20 años, en el año 97. Es una escuela que funcionó casi ininterrumpidamente, porque en los últimos 4 años también muestra un poco de varios elementos, sin hacer juicio de valor, que caracterizaron al gobierno anterior, su relación con la educación pública, con el gobierno, con el Estado. Bueno, desde 2015 en adelante, la Escuela de Gobierno de la provincia sufrió prácticamente una reducción presupuestaria y con ello una suerte de vaciamiento que seguramente no fue completo, pero que fue bien intencional. Así que para mí un verdadero orgullo estar relanzando hoy con esta apertura, con este ciclo, la Escuela de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En el ciclo va a haber cuatro disertaciones, 4 reuniones, una que va a ser esta, el sistema electoral de la Provincia de Buenos Aires, una segunda, los partidos políticos bonaerenses y su rol electoral, otra sobre comportamiento electoral, otra sobre la cuarta sobre la organización electoral en la provincia y la quinta sobre género y participación política. Son 5 reuniones de este ciclo que como decía recién, en época de pandemia, en época de cuarentena, cuando todo está un poco suspendido y un poco en el aire, nuestra provincia sigue empujando, sigue funcionando, sigue trabajando y sigue reflexionando. Importantísimo lo de la Escuela de Gobierno, porque vengo hoy a media tarde, estuvimos lanzando otra escuela también en el ámbito de la provincia, que es la Escuela Sindical de Género, y hace unos días también en el ámbito del Ministerio de Economía, es en el ámbito del Ministerio de las Mujeres, en el ámbito del Ministerio de Economía lanzamos una escuela también nueva, que es una escuela de gestión
economía y gestión para el desarrollo local. O sea que en poquito tiempo estamos lanzando bajo la modalidad virtual 2 espacios nuevos de formación y relanzando esta importante, tradicional y muy conocida Escuela de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. El curso, el ciclo habla por sí solo. Creo que son temas de interés general, temas de interés específico de la Argentina, temas de interés ultra específico históricamente determinado de cara al año que viene, que es un año electoral en la provincia y en el país. Pero lo que debo decir es que para mi gobierno, para esta gestión, la formación, la reflexión, los ámbitos colectivos de discusión, de preparación técnica, son centrales. No concebimos ni la militancia ni la gestión pública, sino un proceso permanente de formación, de preparación, de mejoramiento y sobre todo de intercambio y discusión con los actores de la comunidad. Obviamente es un momento muy relevante para pensar las temáticas de este curso. Yo quiero felicitar a Teresa, nuestra ministra, y a todo su equipo por haber pensado precisamente en este curso para relanzar la escuela de gobierno. Quiero decir que es un momento crucial para la democracia en la Argentina, para la democracia en la región, para la democracia en el planeta. Es un momento de gran crisis social, cultural, sanitaria debido al coronavirus. Estamos viviendo una época desconocida y es un objetivo para nosotros central sostener las instituciones democráticas, sostener la discusión democrática, sostener el sistema... Uy, ay, necesito que... Bueno, son los gajes del oficio. Yo sigo hablando. Así que sostener en este momento tan importante la tradición democrática de nuestra provincia, la profundidad democrática de nuestra provincia, de nuestro país, y en lugar de dar lugar a discursos disruptivos, a discursos autoritarios, a discursos destructivos y violentos, ponernos a discutir cómo generar una democracia más fuerte, más sólida, más transformadora, porque la democracia a veces se confunde simplemente con el acto electoral, con el momento de la elección del que se va a hablar. Necesito, Alejandro, que ponga silencio. Ahí está. Se confunde a veces la democracia con el episodio, el momento, el instante electoral, la postal electoral, pero la democracia es muchísimo más que eso, porque la democracia es como el pueblo gobierna a través de sus representantes, pero como se ha puesto al pueblo en el centro, lo que buscamos justamente es representar los anhelos, los deseos, las aspiraciones del pueblo, que no es más ni menos que apuntar en la dirección de la transformación de nuestra sociedad para una sociedad más igualitaria, más justa, más democrática todavía. Y por supuesto que esa es nuestra convicción política, pero creo que aún los participantes de este curso que no compartan ideología política van a estar de acuerdo conmigo y con nosotros en que tenemos que tener cada vez más y mayor formación democrática. Así que felicito a los que prepararon el curso, felicito a los que con la situación que estamos viviendo han juntado ganas, energía para seguir el ciclo en todas sus instancias. Agradezco de nuevo a quienes exponen, que no lo nombro porque ya los conocen, se han inscrito, así que ya los conocen, pero sí quiero expresar de parte del pueblo de la provincia de Buenos Aires nuestro agradecimiento a todos los que contribuyen a este relanzamiento tan importante de nuestra escuela de gobierno de la provincia y las tantas instancias de formación en las cuales vamos a volver a tener una provincia que resalte su identidad a través de la discusión y a través de la democracia. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, hasta acá llegué yo y ahora los dejo con los que saben del tema que vamos a hablar. Así que un saludo grande para todos y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, gobernador, por las palabras. Confirmo que sí, que son más de 700 los inscriptos
en este curso, que muchos de ellos están en esta sala y otros nos están siguiendo por YouTube en vivo, así que damos continuidad a la actividad, iniciando con la ministra de Gobierno de la provincia, Teresa García. Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Agradecerle enormemente al gobernador que se haya hecho un rato en una agenda terrible que tenía en el día de hoy, porque quiso acompañar el inicio de la escuela. Agradecerle a todos quienes están presentes. Son tiempos difíciles, tiempos de vorágine y de ajetreo, sobre todo en los territorios, y sin embargo todos se van a dar la disposición durante 5 clases, de estar 2 horitas para que podamos reflexionar sobre, como en el día de hoy, sobre la cuestión de la formación electoral, que no es lo que habitualmente decimos que es la fiscalización y el hecho de la ingeniería electoral el día del comicio, sino que es más profundo. Agradecerle enormemente a quienes han dado su tiempo y van a dar sus horas como profesores para estas charlas. Agradecerle mucho a Sidoní, a todo su equipo de trabajo de la subsecretaría, que han puesto mucho empeño en el medio de otros líos y otras emergencias que tenemos en nuestro ministerio. Tienen todavía la capacidad para pensar creativamente, no solo para sí o para la gestión, sino para todas las compañeras, los compañeros y aquellos que nos quieran acompañar, aunque no pensemos igual. Pero entiendo yo que en casi la totalidad de la sala y quienes nos van siguiendo tenemos el mismo sentido, el mismo objetivo, como bien lo planteaba recién el gobernador. Nosotros tenemos una de las provincias, tenemos la provincia más extensa del país, con la mayor cantidad de población, con el electorado más grande, con la actividad productiva más importante, y la verdad que muchas veces nos cuestionamos los niveles de representación, las legitimidades en el proceso de representación política de los partidos. Quienes pertenecemos a una misma fuerza política discutimos intensamente sobre quién es representativo y quién no lo es, pero me parece que lo más significativo del día de hoy, de la charla del día de hoy, que serán seguramente mucho más ricas a partir de que comiencen a hablar y quienes estén a cargo de los temas del día y de los 4 días que siguen, sí me parece que hay que hacer 2 o 3 consideraciones que son importantes. Una la ha hecho el gobernador. Alguien se preguntará, rearmar o reciclar la escuela de gobierno en un momento de tanta crisis económica, productiva, sanitaria, sí, justamente, porque los gobiernos son producto de decisiones democráticas de los pueblos, y las decisiones democráticas se traducen a través de los partidos. Entonces es necesario el fortalecimiento de la democracia. Cada vez tiene que ser más fuertes los lazos en las instituciones, las del Estado y las de la sociedad, porque cuando no ocupa el lugar la política, lo ocupan otros sectores. El deterioro de la política también es parte de una campaña que venimos sufriendo hace muchos años, pero especialmente en donde la situación es delicada, donde tenemos que cuidar la salud desde los gobiernos, donde la gente que trabaja en territorio, las organizaciones y otras representaciones tienen que estar atentas a las consecuencias económicas que tuvo esta enfermedad en el mundo, no solamente en Argentina. Y hay, sin embargo, voces que gritan y golpean en función del deterioro de la política, que la política no sirve, que la política no resuelve, que los políticos son todos iguales. Lo escuchamos todos los días en aquellos que sí marcan línea, digamos, que son gran parte de los medios de comunicación. Y por más que nosotros nos enojemos y batallemos contra esas cosas, la única cosa que se le puede contraponer es la formación de los dirigentes políticos, en todos sus niveles. Y no estoy hablando de formación académica, estoy hablando de conocimiento de los temas, profundo conocimiento de cada tema, para que con toda la pasión militante o la pasión por pertenencia a las organizaciones, podamos defender las cuestiones de fondo. Por eso creo que es tan importante que en democracia, en lugar de
de recluirnos solamente en la gestión, todavía tengamos un poco de capacidad para poder tener iniciativas de tipo como las que tenemos hoy, que signifiquen fortalecimiento político. Miren, cuando la política se retira de la cosa pública, ese lugar lo ocupan las corporaciones y los intereses. Y las corporaciones y los intereses no resuelven las injusticias y yo lo decía el otro día respecto del tema tierras, ¿no? Lo que no regula el Estado conscientemente lo regula el mercado inconscientemente. El deber de todos nosotros, los que abrazamos la política, es justamente formarnos, tener conocimiento de los temas profundos para poder dar discusiones. Cuando estábamos en la Cámara de Diputados de la Nación se planteaban con mucha fuerza la discusión de los cambios de sistemas electorales, o la boleta papel, o la boleta única, o el voto electrónico, todos ellos con grandes fallas de funcionamiento. Finalmente, nuestra fuerza política resolvió defender la boleta común, la que conocemos nosotros, porque era donde menos posibilidad de fraude existía y más control existía en el momento de la votación, en el momento del escrutinio y en el momento del escrutinio definitivo. Pero cuando esta discusión se instaló y se instaló en los medios de comunicación, hubo como una suerte de reguero de hay que cambiar el sistema electoral. El sistema electoral no cambia la realidad, es solamente un sistema. Lo único que tiene que garantizar la democracia es que el sistema sea transparente y refleje la voluntad del ciudadano. Nosotros a los ponchazos dimos esa discusión, obviamente con todos los medios de comunicación en contra, y fue muy dura la batalla. Tuvimos muchos embates en la Cámara de Diputados para cambiar la ley electoral. Por eso digo que es importante el fortalecimiento sobre estos temas, como en el día de hoy. Lo hablaba con Sidoní que estos días, y la natural asociación que tiene la provincia de Buenos Aires con la nación hace que se pierda de vista que la provincia de Buenos Aires tiene una dinámica política y reglas electorales propias. De hecho, las bancas de la provincia de Buenos Aires se calculan y se distribuyen de manera diferente que las bancas nacionales. Y a veces no toda la dirigencia conoce cuál es el proceso y el mecanismo de distribución, y estas entonces es importante que conozcamos las características políticas y electorales de la provincia, a quiénes representamos, cómo se eligen los diputados, de qué manera se transforman esos votos en las bancas, cómo se sostienen los partidos políticos. Ustedes recordarán que el anteaño pasado, una de las denuncias más importantes que hubo sobre el gobierno saliente de la provincia de Buenos Aires fue la de los aportantes truchos, en la que muchos de ustedes recordarán cómo se violó la ley de financiamiento de partidos políticos, aunque luego hayan intentado cajonear esa denuncia y disimulado, pero en verdad se jugó con la voluntad de la gente. Digamos, hubo gente que apareció en un padrón electoral afiliada y luego como aportante de algo que nunca había ocurrido. Bueno, la pregunta es, ¿cómo reaccionó el resto de las fuerzas políticas en defensa del sistema y en defensa de la democracia frente a acciones como esas? Estas yo creo que son las cosas que tenemos que discutir. Y para la última de las charlas, que es el tema de la participación femenina en el tema electoral, yo lo decía el otro día en un Zoom con compañeras que estábamos discutiendo la modificación de la ley orgánica municipal, que más allá de las formalidades muchas veces de la participación femenina, de la ley, de los cupos o de la paridad, hay lugares que no son inabordables, que son los lugares de definición en materia de ingeniería electoral, que son los apoderados, que son las juntas electorales, que son aquellos que finalmente toman decisiones en los momentos más calientes de la resolución de los partidos políticos y que habitualmente las mujeres no estamos. Habrá que discutir por qué y habrá que discutir cuáles son las estrategias para estar.
porque no es solamente la paridad o los cupos lo que resuelve la posibilidad de participación de las mujeres con capacidad de decisión. Por eso hay un capítulo que es el último de estas charlas que refiere a eso. Yo decirles que no lo vamos a hacer muy largo porque le vamos a quitar el tiempo a quienes saben y que saben mucho, pero voy a agradecer a algunas de las personas que van a participar de este ciclo de charlas. Tenemos ya una larga lista, como sorpresa después se lo diré, acaba de irse de mi oficina una persona que seguramente ustedes quieren mucho y que va a ser parte de las próximas charlas. Tenemos una larga lista sobre todo de compañeros que les pareció tentadora esta propuesta y que además les parece que hay que seguir fortaleciéndolo y han ofrecido su tiempo para participar. En estas 5 charlas que vamos a llevar adelante, vamos a contar, bueno, con Marcelo Leiras, que comienza hoy, y después con Miguel de Luca, con el senador Germán Bozano, que además participa, es parte de la Comisión Entendida en Reforma Electoral, con Lalo Rébora, que es el subsecretario de Asuntos Municipales, en lo que refiere a las políticas también, al reflejo en las políticas electorales municipales, a Coco Jiménez, quien tiene muchísima experiencia en el tema electoral y además en materia de justicia, a Soledad Dronqui, a Dora Barrancos, cuando hablemos de la cuestión femenina, y de la cuestión de participación femenina, y a Artemio López, que todos lo conocemos, que es un excelente analista político. Esperemos que esta primer tanda, estas primeras 5 charlas, ayuden, que nos ayuden a todos y que no sea solamente un lugar de recibir, que sea también un lugar donde haya devolución. A nosotros nos va a interesar mucho que ustedes terminen las charlas, nos hagan llegar por esta vía sugerencias, preguntas, iniciativas, porque vamos a continuar con esto todo el año, todo este año y el año que viene. Así que les quiero agradecer enormemente que hoy estén, que pongamos energía en esto, que no hay otra cosa que transforme la realidad que no sea la política, no hay ningún otro instrumento. Hemos tenido estos últimos 4 años la experiencia que el gobierno de aquellos que representan tener, entre comillas, y por tanto no van a robar, entre comillas, no es tal, que cuando los partidos políticos y la representación ciudadana no está en los lugares de decisión, en la representación del pueblo no está en los lugares de decisión, deciden otros, y el primer afectado es el pueblo trabajador en primer término y el pueblo en general. Así que agradecerles enormemente, esperamos de verdad evolución, aunque sean críticas, también nosotros estamos abiertos a las críticas, porque en el fragor de las cosas que tenemos que hacer en la provincia seguramente nos vamos a ver en un montón, nada nos ofende, todo nos enriquece, así que muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Teresa. Bueno, muchas gracias, repito, al gobernador. Vamos a presentar al disertante del encuentro de hoy. Les repito a todos que por favor mantengan sus micrófonos muteados. Y sin más demora les presento al doctor Marcelo Leiras, que es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Notre Dame, director de la Maestría en Administración y Políticas Públicas de la Universidad de San Andrés, donde también es docente, investigador independiente del CONICET. Marcelo es especialista en política comparada, ha estudiado la organización interna del gobernador, los efectos de la organización federal, la influencia de las organizaciones de la sociedad civil sobre las políticas públicas, entre otros temas como la competencia política y la estabilidad de las Cortes Supremas y el impacto del desarrollo económico sobre la estabilidad de los gobiernos. Ha sido asesor en diversos organismos nacionales e internacionales, hoy cumple funciones como asesor del Ministerio del Interior de la Nación y, bueno, lo tenemos acá para escucharlo ansiosos. Les aclaro a todos los presentes aquí y también los que están siguiendo la transmisión por YouTube, que está abierto a preguntas, las cuales pueden hacer a través de los chats de los respectivos espacios, que serán, bueno, canalizadas al expositor al finalizar su presentación. Muchas gracias y bienvenido, Marcelo, a este espacio. Bueno, muchísimas gracias, Sidoní, por la presentación. Yo quiero comenzar
agradeciendo la invitación del gobierno de la provincia de Buenos Aires, la invitación de la ministra, la invitación a través de la subsecretaria Sidoní, al equipo que colabora con Sidoní también, que fue muy gentil en toda la comunicación previa. Para mí es especialmente grato compartir este evento con ustedes por varios motivos. El primero es el que señaló el gobernador. Creo que es un momento muy delicado de la organización democrática, no solo en la región, pero especialmente en la región. La construcción democrática siempre es una construcción frágil. Este es un momento de especial fragilidad por la circunstancia económica y sanitaria que estamos atravesando y también por algunas características sociopolíticas del momento que estamos atravesando. Es por ese motivo especialmente oportuno que nos ocupemos de estas cosas. En segundo lugar, comparto la observación que hacía la ministra hace un momento. Creo que el hecho de que estemos atravesando una situación crítica hace especialmente relevante que podamos dedicarnos un tiempo a reflexionar y a discutir con otros respecto de las reglas que organizan nuestra convivencia democrática. Y también para mí es especialmente grato hacerlo en la provincia de Buenos Aires, en el ámbito del sector público en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires es la cuna de la construcción pública en la Argentina. Es un estado, como muchos otros estados provinciales, 13 otros, pero quizá en mayor medida es un estado previo al Estado Nacional, protagonista de la construcción de lo público en la nación, y es también cuna de la democracia argentina. Tuvieron lugar en la provincia de Buenos Aires, la organización de la primera legislatura tuvo lugar en la provincia de Buenos Aires, de modo tal que pensar cómo organizamos la competencia política y la convivencia democrática en la provincia de Buenos Aires nos conecta con nuestro presente, pero también nos conecta con lo mejor de nuestra historia. Por eso también para mí esto es especialmente grato. Y es grato también el público con el que estoy conversando. Somos colegas, nos dedicamos todos al oficio de lo público, tenemos todos y todas quienes estamos compartiendo esta conversación interés por la política y bueno, eso es para mí especialmente grato, ¿no? Saber que estamos, independientemente de las simpatías partidarias que tenemos quienes participamos en esta conversación, todos y todas comprometidos con la construcción de las herramientas que nos permitan autogobernarnos y permitirnos vivir mejor, es una coincidencia de vocaciones que me da mucha alegría. Así que les agradezco muy especialmente la presencia y a quienes me invitaron la posibilidad de compartir mis puntos de vista con ustedes. Entonces, bueno, ahora viene como la parte más ortodoxa del asunto. Preparé una presentación, como hago con mis clases también, para compartir con ustedes. Yo voy a exponer un ratito y después espero que entre todas y todos podamos discutir un poquito sobre mis opiniones, ¿no? Entonces, el tema de la presentación es, como anunciaba el título, el sistema electoral en la provincia de Buenos Aires. Les cuento cuáles son los temas que me gustaría que vayamos recorriendo en el curso de este encuentro. En primer lugar, voy a exponer algunos criterios o puntos de vista básicos que guían mi análisis del sistema electoral. Algunos de ellos me parece que son especialmente importantes para discutir el asunto, no solo desde el punto de vista técnico, sino muy especialmente desde el punto de vista político. El análisis electoral es un análisis que presenta algunos desafíos particulares. Quiero mencionar esos desafíos y contarles cómo trato de resolverlos yo. En segundo lugar, me gustaría exponer cuáles son los motivos por los cuales es relevante analizar un sistema electoral. Los sistemas electorales tienen consecuencias respecto a la organización de la vida política y respecto de cómo se organiza el gobierno democrático. Me gustaría subrayar algunas de las consecuencias que yo encuentro más relevantes para justificar entonces este foco en el sistema electoral. Como aquellas y aquellos de ustedes que tienen alguna familiaridad con la ciencia política saben muy bien, el análisis de los temas electorales y partidarios es como el trabajo cotidiano y el berretín de quienes nos dedicamos a este oficio, ¿no? Para la gente que no tiene formación o gusto por la ciencia política,
esto a veces suele resultar un poquito aburrido. De modo tal que me parece importante justificar por qué analizar el sistema electoral sería relevante y qué consecuencias tiene eso respecto de cómo vivimos la política democrática. Una vez que analicemos las consecuencias y que mencionemos las consecuencias, me gustaría destacar también algunos factores que influyen en esas consecuencias, ¿no? Esto es algunas causas, podríamos decir, para presentarlo de modo un poquito más grandilocuente, que guían el efecto del régimen electoral sobre la vida política. Dentro de esas causas, voy a destacar algunas. La primera, la asignación de cargos a secciones electorales. La arquitectura territorial es, yo diría, el rasgo más determinante de la competencia electoral. En la provincia de Buenos Aires, como seguramente saben la mayoría de ustedes, tiene una arquitectura territorial particular. Me gustaría subrayar algunas de sus consecuencias. En segundo lugar, nos vamos a ocupar de la fórmula electoral, que es el factor tradicional en el análisis electoral, ¿no? Cuando se habla de sistemas electorales, la mayoría de la gente piensa en fórmulas electorales. La fórmula electoral que se utiliza en la provincia de Buenos Aires tiene algunas consecuencias particulares, también me gustaría subrayar esas consecuencias. Después vamos a hablar de los tiempos. Los tiempos electorales son también importantes desde dos puntos de vista. En primer lugar, nos vamos a referir a los ciclos de renovación de la legislatura. Los ciclos de renovación de la legislatura afectan el ritmo al cual el comportamiento electoral de las ciudadanas y los ciudadanos incide sobre la organización de las decisiones. Y en segundo lugar, hay otro aspecto de los tiempos que yo creo que es súper importante y que es un rasgo que influye en una peculiaridad, que es la simultaneidad entre las elecciones de cargos provinciales con las elecciones de cargos municipales y las elecciones de cargos nacionales. Eso nos va a permitir entender, o me ayuda a mí a entender, el peculiar lugar que yo creo encuentra la política estrictamente provincial en la provincia de Buenos Aires respecto de otras discusiones políticas que suelen ocuparnos. Y finalmente lo que voy a hacer es exponer una síntesis de todo este análisis y contarles cómo veo yo la organización de las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Espero que la exposición de esa síntesis permita subrayar como mi punto de vista y entonces invitar a la polémica y al diálogo que espero podamos tener al final de la conversación. Entonces, ese es el plan de trabajo que tenemos previsto. Vamos a empezar entonces con la exposición de los criterios. En primer lugar, permítanme destacar cuál es el rasgo del sistema electoral del que nos vamos a ocupar en la charla de hoy. No voy a hablar de la administración electoral, no voy a hablar del rol de la Junta Electoral, del Poder Judicial, de los modos en que se oficializan los partidos y las listas. Tampoco voy a hablar de las reglas que determinan qué es el demos, esto es, quién tiene derecho a votar. Es una cosa súper importante desde el punto de vista de la representación democrática. Afortunadamente, desde ese punto de vista, yo creo que la Argentina tiene una larga tradición, incluso la política desde 1983 no ha traicionado, más bien al contrario, hemos expandido las fronteras de la participación electoral. Entonces, de esos temas no me voy a ocupar. Me voy a ocupar de las reglas que establecen cómo se emiten, cómo se cuentan votos y cómo se asignan cargos de acuerdo con la distribución de votos. Esto es una definición más o menos estándar del régimen electoral, pero aún dentro de esta definición estándar y bastante circunscripta, digamos así, hay suficiente complejidad como para esta charla y un poquito más seguramente, ¿no? Bueno, esa es la definición. A eso me refiero cuando digo régimen electoral. Estoy hablando de reglas para emitir, reglas para contar y reglas para asignar cargos de acuerdo con votos. Ahora, además de esa definición, en esta diapositiva hay dos imágenes que pueden parecer distintas, pero les voy a contar por qué yo creo que no. En la imagen que está a la izquierda de la diapo hay un busto de Platón, que es, como sabemos, un padre, digamos así, del pensamiento occidental, una persona que a pesar de haber escrito hace muchísimos siglos, en realidad, sigue influyendo mucho sobre el modo en que vemos y evaluamos la vida política. Y en segundo lugar, la otra imagen es la imagen de una persona un poquito más cercana en el tiempo, un jugador de fútbol de origen brasileño, Delem, que jugó en River. Aquellas y aquellos de ustedes que les gusta el fútbol recordarán que pateó un penal que le atajó Antonio Roma en Boca y que permitió que Boca le ganara una final a River.
aquellos que son hinchas de River tiran a diferencia de la final más reciente. Bueno, lo interesante de Delem en el contexto de nuestra conversación es que además de jugador de fútbol fue técnico de fútbol y es el inventor de una frase que dice que el fútbol es una manta corta, ¿no? Eso quiere decir que parar un equipo en la cancha implica que si te tapás la cabeza te destapás los pies y si te querés tapar los pies te destapás la cabeza. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que hay ciertos problemas que no tienen una solución óptima. La organización de un régimen electoral es uno de esos problemas. Igual que el fútbol es una manta corta. No hay forma de taparse la cabeza sin destaparse los pies y al revés. ¿Y qué tiene que ver eso con Platón? Bueno, Platón opina lo contrario de eso. O el modo en que se presenta, el modo caricaturesco en realidad, en que se deforma un poco la filosofía platonista cuando se la presenta y se la discute, es presentarla como una filosofía que se imagina que todo lo bueno va junto. Y que lo bueno coincide con lo justo y coincide con lo bello, ¿no? Que sería como lo contrario de reconocer que para algunos problemas humanos hay mantas cortas. Bueno, la organización de un régimen electoral y el análisis electoral es una prueba de que el platonismo, o al menos el platonismo caricaturesco, es una filosofía sin mucha utilidad práctica. Y es una confirmación de que la presentación de Delem del fútbol y del análisis político es una presentación prudente, es una presentación adecuada. Bueno, esto en el mejor de los casos puede parecer simpático, pero ¿qué consecuencias se extraerían de esto? Yo creo que la consecuencia política más importante de esto es reconocer que no hay una organización electoral óptima, que arregla cree también otro problema, ¿no? Cuando uno resuelve problemas electorales, esté seguramente creando otros, que las soluciones que uno presenta son tensas, eso desde el punto de vista analítico y desde el punto de vista práctico también, que el régimen electoral es una cosa muy frágil, ¿no? Hay una tendencia común, sobre todo entre quienes practicamos la ciencia política, a pensar la organización electoral como una actividad de ingenieros, ¿no? Como si uno pudiera sentarse frente a un tablero, diseñar una cosa que es elegante, que es equilibrada y que entonces espera que funcione. Bueno, el régimen electoral no es hijo de la ingeniería, es hijo de la historia, no es hijo del diseño óptimo, es hijo de los compromisos políticos. Por eso es una cosa sumamente delicada, muchas veces contradictoria, muchas veces imperfecta, pero lo importante es que sobreviva y que funcione, ¿no? El régimen electoral es uno de los vehículos a través de los cuales convivimos los hombres y las mujeres que adherimos a distintos partidos, que deseamos distintas cosas para organizar la vida en común y que sin embargo aceptamos un conjunto de reglas comunes, ¿no? Entonces, el análisis electoral tiene que, desde mi punto de vista, tiene que considerar todas estas cosas. Primero, no hay una solución óptima, no hay una solución que no cree un problema. Y segundo, todas las soluciones se meten con una cosa que es muy delicada, ¿no? Este es un terreno que organiza la competencia por un premio que a todos nos interesa, que es la posibilidad de mandar sobre los otros, que es la posibilidad de que gobiernen las mujeres y los hombres que nos caen bien, ¿no? Entonces, cualquier reforma y cualquier juicio que hagamos sobre este objeto delicado tiene, desde mi punto de vista, que tomar en cuenta todas estas precisiones que acabo de hacer. Bien, con ese ánimo entonces, propongo el siguiente análisis. Y ahora nos ocupamos del segundo tema que les contaba, nos iba a interesar, que es, bueno, ¿por qué vamos a analizar los sistemas electorales? ¿A quién, además de a las politólogas, a los politólogos y algunas abogadas y abogados, le interesan los sistemas electorales? Bueno, el sistema electoral influye primero sobre el carácter incluyente o excluyente de la representación. Por ejemplo, las reglas para la emisión y la cuenta del voto en los Estados Unidos, para citar un ejemplo al que todos y todas le estamos prestando atención en estos días, son reglas sumamente imperfectas, sobre todo porque hacen muy sencillo el excluir a cierto conjunto de votantes de la participación electoral, ¿no? Y no solo eso desde el punto de vista de cómo se reconoce a alguien con el derecho a votar y a quién le hace el documento con el cual puede votar, sino también el régimen electoral influye sobre la probabilidad de que uno, habiendo votado por un partido, encuentre que ese partido tiene una voz en la discusión pública, ¿no? Esto es,
el votar a un partido que, siendo pequeño o siendo grande, participe de algún modo de la discusión de las decisiones, es un componente muy importante del carácter más o menos excluyente del régimen. Y la inclusión es importante desde el punto de vista normativo, porque todos tenemos los mismos derechos a ser escuchados, y es muy importante desde el punto de vista sustantivo y práctico también, porque un sistema muy excluyente es un sistema vulnerable, es un sistema frágil. Entonces, ¿por qué nos ocuparíamos del régimen electoral? Primero, porque de las reglas electorales depende qué tan incluyente es el sistema en el cual vivimos. Segundo, la representación tiene que ser equitativa. Es muy importante que el régimen electoral sea sensible a otro aspecto de la igualdad ciudadana, que es el hecho de que cada uno de nosotros tenga la misma probabilidad de influir sobre el resultado. Eso quiere decir que los partidos por los que votamos tengan la misma chance de entrar a la legislatura, que el lugar donde emitamos el voto no influya o no sesgue tanto el peso que tiene nuestro voto. Como vamos a ver, desde ese punto de vista, hay algunas consideraciones que se pueden hacer del régimen electoral en la provincia de Buenos Aires. Yo voy a compartir mi evaluación y después me gustaría compartir, discutirla con la evaluación que tienen ustedes. Entonces, ese es el segundo motivo. Nos importan las reglas electorales porque determinan cuánto pesa el voto de cada uno de nosotros. O, para decirlo mejor y más modestamente, cuánto se acerca el peso relativo de cada uno de nuestros votos al ideal de perfecta igualdad en el peso de nuestros votos. Tercer motivo, y este es un rasgo del que no se habla habitualmente, la claridad de la información electoral. Nosotros, las mujeres y los hombres que estamos participando de este encuentro, nos interesa mucho la política, ¿no? Hablamos de elecciones todo el tiempo, leemos el diario todos los días, discutimos política. Gente que vive con nosotros. Desde ese punto de vista somos muy, muy inusuales. El común de la gente realmente le importa bastante menos que a nosotros las cuestiones electorales. Eso quiere decir que le dedican menos tiempo a votar y entonces menos tiempo a analizar la información electoral. El régimen electoral influye mucho sobre, ¿cómo decirlo?, la nitidez de la información electoral. La relativa facilidad o dificultad con la cual una ciudadana o un ciudadano puede tomar una decisión y hacerlo de modo informado, ¿no? Que su voto sea un voto reflexivo. Pero no reflexivo como sería para nosotros que estamos todo el día hablando de política, sino para un tipo de una mina que tiene una vida un poquito más normal desde ese punto de vista, ¿no? El régimen electoral influye en la relativa dificultad con la cual una persona forma una decisión y con base en esa decisión emite un voto. Entonces, por eso también quisiéramos fijarnos en el régimen electoral. Todas estas son cuestiones que afectan a la relación entre partidos políticos y votantes, pero eso no agota el efecto de los regímenes electorales. Los regímenes electorales influyen sobre otras dos cosas que son súper importantes también. Son componentes de la maquinaria representativa, digamos así, pero van como un pasito adelante, tienen que ver la relación entre funcionarias y funcionarios electos. La primera es la agilidad de las decisiones. De acuerdo con el régimen electoral, los votos se pueden distribuir entre muchos partidos o entre pocos partidos. Cuando los votos se distribuyen entre muchos partidos, los bloques tienden a ser pequeños y las decisiones que se forman entre bloques pequeños, entre muchos bloques pequeños, son decisiones que en general son más trabadas que las decisiones que se forman entre dos bloques más o menos grandes o, idealmente, en una mayoría de un bloque grande, ¿no? Como saben, ustedes, en particular aquellas y aquellos de ustedes que tienen experiencia legislativa, también dentro de los bloques es muy difícil decidir. En política siempre es difícil decidir, ¿no? Pero cuando el poder político y la autorización electoral están distribuidas en un conjunto amplio de partidos, esa decisión es especialmente difícil. Entonces, nos interesa el régimen electoral porque influye en la relativa agilidad de las decisiones y finalmente el régimen electoral nos interesa porque incide sobre el carácter más o menos conflictivo de las decisiones. ¿Cuándo hay una decisión conflictiva? Bueno, aquellas y aquellos de ustedes que tienen experiencia en el Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires saben que es frecuente que el presupuesto que presenta la gobernadora o el gobernador enfrente alguna dificultad para pasar por la legislatura, ¿no? Ese es un ejemplo del tipo de conflicto que tengo en mente. Por supuesto, no son conflictos necesariamente catastróficos, pero el hecho de tener que lidiar con una legislatura menos amiga, digamos así, plantea ciertas condiciones para la decisión
que son distintas de cuando hay coincidencia o congruencia, como se dice técnicamente, entre el partido que ejerce el Ejecutivo y el partido que ejerce el Legislativo. Observen ustedes que seguramente, mientras me están escuchando, alguno de ustedes pensará que es bueno que haya decisiones ágiles, otros, en cambio, esperarán que sea mejor una legislatura muy plural, con muchos partidos. Algunos preferirán una legislatura donde la oposición es re pesada y se puede plantar frente al gobernador o la gobernadora. Otros preferirán, en cambio, una legislatura con una mayoría amiga que facilite la decisión. Desde ese punto de vista, no somos un grupo singular. Todo el mundo que discute esto encuentra esos dos tipos de posiciones. Esas posiciones son parte de la tradición teórica y doctrinaria occidental, de la historia constitucional argentina, de la historia constitucional y las doctrinas constitucionales en la provincia de Buenos Aires también. Son cosas que están presentes siempre en la discusión de estos temas, ¿no? Nuevamente, no vamos a encontrar una solución óptima. Si queremos inclinar la toma de decisiones hacia alguno de esos polos, por ejemplo, un polo de decisión más ágil, no vamos a destapar los pies de la representatividad y de la inclusión. No hay solución óptima para estas cosas, ¿no? Pero sí es importante que reconozcamos que existen estos problemas y, eso es súper importante, que el modo en que diseñemos el régimen electoral va a influir sobre todas estas cosas. Espero, a partir de la información que les presente en un momento, convencerlas y convencerlos de que esa influencia existe. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos a través de los cuales el sistema electoral influiría sobre estos resultados relevantes? Espero con lo anterior haberlos y haberlas convencido de que vale la pena hablar de régimen electoral, que no es solamente un berretín de politólogas y politólogos. ¿A través de qué mecanismos influiría? Bueno, en primer lugar, a partir de la cantidad de cargos que están en juego en cada sección. El régimen electoral de la provincia de Buenos Aires, a diferencia de lo que ocurre en otras provincias del país, es un régimen desde ese punto de vista particularmente amplio. ¿Qué quiere decir esto? El territorio de la provincia está dividido, como sabemos, en 8 secciones electorales, pero en cada una de esas secciones electorales hay varios cargos legislativos en juego, tanto cuando se eligen senadoras y senadores como cuando se eligen diputadas y diputados. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que como hay varios cargos en juego, el premio político, digamos así, es bastante divisible y esto hace que, al menos en teoría, sean varios los partidos que puedan acceder a la representación, ¿no? Entonces, ese es uno de los mecanismos a través de los cuales el régimen electoral influye sobre cómo se organiza la vida en común en los sentidos que acabo de mencionar. La cantidad de cargos en juego. Y destaco esto, la cantidad de cargos en juego es muchas veces bastante más importante que la fórmula electoral. Si tenemos pocos cargos en juego, independientemente de la fórmula electoral que elijamos, serán pocos los partidos que van a poder entrar. La cantidad de cargos que se asignen a cada sección del territorio es un factor mucho más importante que la fórmula electoral para determinar qué tan amplio es un régimen electoral. Perdón, voy a hacer una nota a pie de página. Si mientras voy hablando hay algo que no se entiende, espero por favor que anoten y en todo caso formulen la pregunta. No solo vamos a tener oportunidad de discutir, también puedo hacer alguna aclaración si alguna parte de la exposición no es suficientemente clara. Y también, del mismo modo, si más adelante, cuando termine la exposición, me quieren escribir por mail, es fácil encontrar información en Internet para ubicarme. Bien, entonces, ¿a través de qué factores influye el régimen electoral? Primero, a través de la cantidad de cargos que se asigna a cada sección. Segundo, y esto es súper importante, a partir de la proporción de cargos que se asigna a cada sección. Y esto puede parecer raro, ¿no? Sin embargo, me parece que es un factor súper importante para entender cómo está estructurada la representación, en particular en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Las secciones electorales tienen, como saben ustedes, tamaños de población muy distintos. La primera y la tercera son secciones electorales con muchos y muchas votantes. El resto de las secciones tienen bastante menos votantes que la primera y que la tercera, ¿no? Sin embargo, la proporción de cargos que se asigna a cada una de esas secciones no es similar a la proporción de votantes. Esto es, hay una distribución de gente que no coincide con la distribución de cargos.
Eso hace entonces que algunas secciones electorales pesen más que otras secciones electorales en la composición de la legislatura, y por eso que los votos que se emiten en esas secciones y los partidos a los que les va bien en esas secciones tengan cierta ventaja, digamos así. Yo utilizaría ventaja en este caso entre comillas, porque no es necesariamente una ventaja que esté escrita en las reglas, no es una deformación de las reglas. La ventaja deriva de cómo están organizadas las reglas y después de cómo se comporta la gente, ¿no? El comportamiento de la gente es variable, las reglas tienden a variar menos. Entonces, la proporción de cargos en cada sección, como vamos a ver en un rato, influye mucho en dos cosas: en cómo llegan los partidos, en qué tamaño tienen la representación legislativa de cada uno de los partidos, y también entonces en cuál es la composición partidaria de las mayorías y qué relación tienen esas mayorías con los partidos que ejercen los cargos ejecutivos. Vamos a ver eso con detalle y con algunos ejemplos prácticos para que quede más claro, espero, el concepto. Otra influencia, esta es más conocida, la de la fórmula electoral. La clasificación habitual en el análisis tanto de ciencia política como jurídico es la distinción entre fórmulas mayoritarias y fórmulas proporcionales. Fórmulas proporcionales son fórmulas que asignan cargos de un modo más cercano a la proporción de votos que obtienen los partidos. Fórmulas mayoritarias son fórmulas que benefician a los partidos que obtienen una mayor proporción de votos. El régimen electoral de la provincia de Buenos Aires, como vamos a ver en un rato, tiene una base que yo llamaría proporcional, pero un detallecito que tiende, en combinación con la distribución de cargos para cada sección electoral, a favorecer a los partidos más votados. Vía de influencia es el ciclo de renovación en la legislatura. Como saben, estoy seguramente citando reglas que la mayoría, todas y todos ustedes conocen. Sin embargo, lo que me interesa es contarles por qué creo que estas reglas son relevantes, ¿no? Porque estos rasgos conocidos del régimen electoral influyen sobre algunos resultados políticos importantes. El ciclo de renovación de la legislatura es muy importante. ¿Por qué? La legislatura se renueva por mitades. Eso quiere decir que en cada momento del tiempo la legislatura bonaerense representa al estado de ánimo, digamos así, de las bonaerenses o los bonaerenses hoy, pero también al mismo estado de ánimo hace 2 años, ¿no? Entonces tenemos como un tiempo estirado, por así decir, en el cual pesa lo que nos está pasando, bueno, en rigor lo que nos pasó en la última elección, pero también lo que nos pasó en la elección de 2 años antes, ¿no? Eso hace entonces que los cambios en el comportamiento electoral de las bonaerenses y los bonaerenses se manifiesten en la distribución de poder político de un modo demorado, de un modo amortiguado, podríamos decir, ¿no? ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, esto ocurre porque la mayoría de nuestras constituciones fueron constituciones elaboradas en el siglo XIX. El siglo XIX fue un siglo que, del mismo modo que ocurre ahora, en este momento que estamos viviendo, las posiciones sospechosas de las mayorías democráticas fueron muy influyentes en la elaboración doctrinaria y en la elaboración constitucional. Entonces, la renovación parcial tiene el propósito de evitar que las mayorías democráticas influyan directa y rápidamente en la toma de decisiones, ¿no? Ese es un rasgo del republicanismo más elitista, diríamos así, que inspiró nuestras constituciones, que sobrevive en la Constitución bonaerense hoy. Y finalmente, otro rasgo que yo creo es muy importante y sobre el cual voy a volver más adelante y que creo, como les contaba al principio, que hace a la peculiaridad, a lo raro que tiene la política o la arena electoral en la provincia de Buenos Aires, es el hecho de que las elecciones para cargos legislativos y ejecutivos provinciales coinciden con elecciones de cargos legislativos y ejecutivos nacionales y también con elecciones de cargos en los ámbitos locales, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, adelanto un poquito lo que voy a contarles en un momento. Eso quiere decir que la atención de las bonaerenses y los bonaerenses cuando votan está como dispersa entre 3 elecciones que son muy distintas. Y en esa dispersión yo creo que las candidaturas nacionales y las candidaturas locales tienen como una ventaja de visibilidad. Es más fácil prestarle atención a las candidaturas nacionales y locales que a las candidaturas provinciales.
Eso hace entonces, desde mi punto de vista, que la actividad legislativa y en alguna medida también la actividad de gobierno del Ejecutivo en la provincia de Buenos Aires tenga menos visibilidad electoral y entonces que el voto como herramienta de evaluación del desempeño estrictamente provincial bonaerense se diluya un poco. Bueno, después lo voy a exponer y lo vamos a discutir, espero, en detalle. Entonces, ¿por qué influye el sistema electoral? Por todo lo que les contaba antes. Por el electoral sea más o menos incluyente, sea más o menos equitativo, porque hace que las decisiones sean más ágiles y sean más o menos conflictivas. Esto es porque estructura, digamos así, es el régimen electoral parte del esqueleto democrático, ¿no? Y esa influencia sobre la organización de la vida democrática ocurre a través de algunos canales particulares. En particular, la cantidad de cargos que se le asigna a cada sección, la proporción de cargos que tiene cada sección y la relación de esa proporción con la distribución de la población, la fórmula electoral, el ciclo de renovación de la legislatura y la simultaneidad de las elecciones provinciales con las elecciones para otros niveles de gobierno. Bueno, les pido disculpas porque sé que es difícil seguir una exposición así muy continuada a través de los medios virtuales. Si esta fuera una clase, este es el momento en el que yo pararía, los escucharía un rato. Bueno, imagínense esa conversación y bánquenme un ratito más que de todos modos ya termino. Bien, observen ustedes la cantidad de cargos que se asigna acá a cada sección electoral y qué relación tiene eso con la cantidad, la proporción de votantes que hay en cada sección electoral, ¿no? La primera sección electoral tiene el 35% de los votantes. Tiene, sin embargo, el 16% de los diputados y el 17% tiene el 35% también, pero tiene el 20% de los diputados y el 20% de los senadores, ¿no? Observen también que hay cierta como asimetría en lo que, comillas, pierde cada sección electoral grande y también, comillas, en lo que gana cada sección electoral pequeña. Por ejemplo, la cuarta tiene 4% de los votantes y 15% de los diputados y 15% de los senadores, ¿no? Dije comillas, pierde y gana, porque en realidad, digamos, no hay ningún motivo particular por el cual uno esperaría que la distribución sea estrictamente proporcional de la representación en relación con la distribución de la población, ¿no? Uno diría, bueno, en principio el ideal democrático de que todos valemos lo mismo indicaría que esa distribución debería ser proporcional. Y eso es correcto. Sin embargo, hay un motivo por el cual las legislaturas en las repúblicas con territorios muy extensos están organizadas de este modo. Y ese motivo es la integridad territorial. El motivo por el cual las secciones del territorio que tienen menos población tienden a tener como un premio en la representación legislativa es que hace falta que las élites que representan a esa gente, bueno, participen del juego democrático, ¿no? Hace falta también que los intereses de las y los votantes que viven en esos lugares tengan lugar en la discusión pública, ¿no? Entonces uno esperaría siempre que haya cierta medida de discrepancia entre la distribución de la población y la distribución de la representación. Ahora, ¿cuál es la magnitud de esa discrepancia en la provincia de Buenos Aires? Miren la fila de abajo. El 33% de las bancas en la Cámara de Diputados se asigna sin tomar en consideración la distribución de la población. El 32,5%, lo mismo, en el Senado. ¿Qué quiere decir eso? Que una de cada 3 bancas está asignada sin considerar la distribución de la población en el territorio de la provincia. ¿Eso está bien? ¿Está mal? Bueno, esto es manta corta. Si queremos ser estrictamente igualitarios, vamos a tener una provincia donde solo pese el conurbano bonaerense. O sea, ¿no? Sería, si uno fuera a hacer, imagínense ustedes, ¿no? Si la legislatura bonaerense estuviera solamente organizada de acuerdo con la distribución de la población, el 70% de las bancas se asignaría a la primera y a la tercera. Casi todos ustedes tienen experiencia electoral, nadie iría a hacer campaña en ninguna de las otras secciones, ¿no? Bueno, ¿es mucho lo que se le da al resto de las secciones que están menos pobladas? Bueno, esa es la discusión, ¿no? Es manta corta, es integración territorial y política por un lado, en contraste con equidad en la representación. Esa es parte de la discusión.
no es un problema que tenga una solución óptima. Ahora, esa distribución tiene algunas consecuencias políticas que influyen en cómo se toman decisiones. Es importante reconocer esas consecuencias para poder evaluarlas y poder manejarlas también, ¿no? Manejarlas en la vida cotidiana, que es lo que hacen todas y todos ustedes cuando tienen decisiones en una legislatura compuesta de ese modo, tratar de influir sobre esa legislatura cuando hacen política, y es importante también tenerlas en cuenta si uno en algún momento va a proponer reformas, ¿no? Es importante conocer cuáles son los efectos de las reglas para ver, sobre todo tratar de, en la medida en que uno resuelve un problema, no crear otros más importantes, ¿no? Bien. ¿Cuáles son las fórmulas electorales vigentes en la provincia de Buenos Aires? Para la gobernación es una fórmula de mayoría simple en una sola vuelta, ¿no? Que plantea los dilemas que todas y todos que nos interesa la política comentamos en 2019, ¿no? ¿Qué pasa cuando en la primera vuelta electoral se define la gobernación de Buenos Aires, pero puede no definirse la presidencia de la nación, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene esto desde el punto de vista de los equilibrios partidarios a escala nacional, ¿no? A escala provincial tiene una consecuencia súper importante, que es la primera vuelta electoral en Buenos Aires es decisiva para cómo se estructura la gobernación, y entonces el esfuerzo que hacen las maquinarias electorales para elegir a su candidata o candidato a gobernador o gobernadora influye mucho en la primera vuelta presidencial. Es muy importante. Ahí hay como un efecto de la provincia de Buenos Aires que va para arriba, ¿no? Como es una fórmula mayoritaria, te jugás todo en esa primera vuelta, el que saca más votos en la elección de gobernador a gobernador gana y listo. Ahora, ¿cómo se distribuyen los cargos en el Senado y en la Cámara de Diputados de acuerdo con los votos? Ahí se utiliza esta fórmula de cocientes y restos mayores. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, lo cuento para contarles cómo lo interpreto yo. El cociente es el resultado de la división entre el total de votos que se emite en una elección y la cantidad de cargos a elegir. Entonces uno puede expresar los votos que obtuvo un partido como una cantidad de cocientes. Si vos sacaste, por ejemplo, 6 cocientes, te tocan 6 de los diputados que están en juego, ¿no? Y el resto es la diferencia que hay entre la cantidad de votos que sacaste y la cantidad de cocientes que tenés. ¿Por qué la fórmula es una fórmula de cocientes y restos mayores? Porque después de dividir todos los cargos que están en juego, queda probablemente un puchito, y ese puchito le toca al partido que tiene un resto mayor entre digamos, la diferencia entre los votos y los cocientes, ¿no? Que tiende a ser un partido grande. Entonces, es una fórmula que tiene, como les contaba, una base que es proporcional, porque está asignada de acuerdo con la proporción de votos que obtuvo cada uno de los partidos, pero que tiene como una corrección que es más bien mayoritaria. El partido que tiene más chance de tener un pucho grande tiende a ser un partido grande. ¿Ok? Ahora, volvamos un cachito para atrás. Perdón, espero no marearlos con esto. Una cosa que incide mucho en cuán receptiva es la organización electoral de la provincia de Buenos Aires es, como les contaba, la cantidad de cargos que le toca a cada sección. Y observen cómo son las secciones. En la primera hay 15, en la tercera hay 18, en la segunda hay 11, en la cuarta hay 14, en fin. En todos los casos más que 6 diputados y en todos los casos más que 3 senadoras o senadores. Eso quiere decir que en principio podrías por lo menos distribuir los cargos entre 3 partidos, ¿no? Eso habla de un sistema electoral que tiende a ser bastante receptivo, entonces que en principio daría lugar a unas cuantas agrupaciones, como vamos a ver. Sin embargo, como saben bien también ustedes, no muchas agrupaciones llegan a la legislatura provincial. Bien, entonces, dada la cantidad de cargos que se asigna a cada lugar del territorio y dada la fórmula electoral, hay cierta distribución de la representación. Pues bien, ¿cómo se ha distribuido la representación en 2017 y 2019? Observen, acá hay datos me parece interesantes, ¿no? Y tomo solamente los más recientes. Estos no son datos que haya elaborado yo, esta es una elaboración que hizo un colega súper talentoso, bastante, bueno, unos años más joven que yo, Santiago Ayes. Está publicado en un análisis que está colgado online en el Observatorio Electoral Argentino de CIPEC. Muestra cómo se distribuyeron los cargos en relación con las bancas en la provincia de Buenos Aires en 2017 y en 2019. Observen lo que pasó.
Cambiemos sacó casi 40% de los votos en 2017, pero le tocó 56, casi 57% de las bancas en diputados y 70% de las bancas en juego en el Senado, ¿no? Eso es como un premio, digamos así, bastante grande. ¿Por qué existe ese premio? ¿Porque está el sistema electoral hecho en favor de los partidos que compiten con el peronismo? No. Lo que ocurre es que, dada la historia electoral bonaerense, en las secciones menos pobladas tiende a pesar el voto no peronista. Pesaba bastante ahí la Unión Cívica Radical cuando tenía un peso más significativo en la elección bonaerense autónomamente. Sigue pesando la maquinaria electoral radical en el interior de la provincia, aun cuando perdió cierto peso relativo en varios municipios del conurbano bonaerense, ¿no? Es otro motivo, perdón, que quiero volver a compartir también con ustedes, por el cual me gusta estar hablando sobre la provincia de Buenos Aires. Es la cuna de los grandes partidos populares argentinos también, ¿no? Es otro motivo que hace a la política bonaerense importante. Entonces, bueno, dado el arraigo electoral no peronista en los distritos menos poblados, tiende a haber un premio para el voto no peronista en la distribución de cargos en las legislaturas. Observen ustedes que pasa en 2017, que a Cambiemos le fue bien, y pasa también en 2019, que a Juntos por el Cambio no le fue tan bien. No le fue mal tampoco, 41% de los votos para diputado no está nada mal, pero le tocó 48 de las bancas, ¿no? Observen ustedes, sacó 49 del Frente de Todos y sin embargo solo 50% de las bancas, ¿no? Observen ustedes ahí que hay una discrepancia bastante notoria entre la distribución de votos entre los partidos y la distribución de bancas entre los partidos. ¿Eso está bien o está mal? Nuevamente, manta corta. Este es un resultado del régimen electoral, es un resultado de la arquitectura territorial electoral de la provincia de Buenos Aires y de la distribución de las preferencias, la distribución geográfica de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Observen ustedes también el sesgo mayoritario que tiene el régimen electoral. Fíjense la lista en la elección de 2017, la fila que corresponde al FIT. El FIT sacó 5% de los votos, le tocó 2% de las bancas. El Frente Justicialista sacó 5% de los votos, 0% de las bancas. Del mismo modo que el resto de los partidos que sacaron muy pocos votos, ¿no? Y observen ustedes lo que ocurrió con Consenso Federal en 2019. Tiene un voto muy parecido al del FIT en 2017, 5,47, le toca exactamente lo mismo en diputados, 2,17. El FIT Unidad, perdiendo algunos votos en 2019, le toca 0 de representación, lo mismo que el Frente Nos, ¿no? Entonces, acá observamos en la distribución de votos entre los partidos todos los efectos del régimen electoral, que como ven ustedes tiene que ver con la cantidad de cargos que hay en disputa en cada sección electoral, con la fórmula electoral y también con la relación entre la distribución de la población y la distribución de la representación. Hay un sesgo mayoritario, los partidos más grandes tienden a tener un premio, pero ese sesgo mayoritario está inclinado, digamos así, muy especialmente hacia el voto no peronista, ¿no? Tiende a ser mayoritario en las secciones que no son del conurbano, que son las que están, digamos así, sobre representadas en la legislatura provincial. Bueno, por ahí es mucha información esto y lo estoy exponiendo de un modo muy rápido. Confío en que Sidoní o Sarina me van a decir si ando bien de tiempo. De todos modos, estimo que en no más que 5 o 10 minutos termino. Bien, este es un grafiquito que ustedes se deben estar acercando todos a la pantalla para ver si se ve algo. Si lo ponía más grande se deformaba, quedaba feo. Esto es una serie temporal que muestra la línea celeste es el número efectivo de partidos. Eso es una cosa técnica que a quienes hacemos ciencia política nos encanta, que es simplemente un número que cuenta a los partidos de acuerdo con su tamaño. Los partidos más grandes pesan más. Entonces, por ejemplo, lo que se observa en ese gráfico es que en 2003 había como 5 partidos efectivos en la provincia de Buenos Aires. Eso quiere decir que los votos estaban como distribuidos entre 5 porciones. Imaginemos esto como una torta con porciones, ¿no? Como se ve, desde 2003 hacia adelante hasta 2019, ese número efectivo de partidos fue cayendo y esa caída va acompañando a la línea fucsia,
que es la cantidad de listas que se presentan. La cantidad de listas empezó a bajar muy marcadamente a partir de la reforma electoral de 2009, coincide con una caída también en la cantidad de listas en la escala nacional, ¿no? Lo que vamos viendo entonces es que el sistema de partidos en la provincia de Buenos Aires tenía como una estructura de 2 partidos en promedio, desde el 83 hasta el 99 más o menos. Después se amplió mucho, sobre todo como resultado de la caída electoral de la provincia de la UCR en la provincia de Buenos Aires, cuando ese espacio no peronista que ocupaba la UCR fue reocupado por la coalición entre la UCR y PRO, el sistema volvió a su estructura de 2 partes, básicamente, e inclusive de un modo bastante marcado en la elección más reciente. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la legislatura en la provincia de Buenos Aires es, en principio, desde el punto de vista al menos del nombre o de la cantidad de listas que obtienen votos, es una legislatura de 2 grupos. Como sabemos, esos grupos después se pueden dividir, esos grupos no tienen perfecta homogeneidad interna, el grupo del Frente de Todos incluye diputadas y diputados, de mismo que senadoras y senadores que venían del Frente Renovador, en fin. Estoy acá obviando la heterogeneidad interna que pueden tener los grupos. Estoy hablando del esqueleto básico, ¿no?, de la legislatura. Eso quiere decir que la legislatura es, sobre todo, un juego entre oficialismo y oposición. Ahora, ¿cómo se da ese juego? Ese es un juego que viene afectado por la distribución de los votos en el tiempo, ¿no? Esto está ilustrado con estas imágenes. Tenemos ahí la imagen de Esteban Bullrich celebrando su muy buen resultado electoral de 2017 y, por otro lado, Máximo, Cristina Fernández, Axel, Alberto Fernández, Leo Grosso celebrando el extraordinario resultado electoral de 2019, ¿no? Naturalmente, que como acabamos de ver, tiene una traducción en bancas muy distinta, dada la distribución geográfica de los votos. Sin embargo, ¿qué quiero decir con esto? El buen resultado electoral que obtuvo el Frente de Todos en 2019 no tiene un eco tan grande en la legislatura como uno esperaría si las reglas electorales fueran otras, ¿no? Entonces, siempre en la estructura, en la organización del juego entre oficialismo y oposición en la legislatura, el túnel del tiempo tiene un efecto. Esto es el eco demorado de las elecciones tiene un efecto y la distribución geográfica, el túnel del espacio, podríamos decir también, tiene un efecto, ¿no? Entonces eso hace que lleva a que el diálogo entre oficialismo y oposición en la legislatura bonaerense sea bastante más equilibrado que lo que uno esperaría de otro modo. De modo muy interesante, esto sirve, como seguramente saben todos ustedes que conocen bien la política bonaerense, para cuestionar el retrato muy habitual de la provincia de Buenos Aires. Es una provincia gobernada por el peronismo desde 1983. Sin ninguna duda, el peronismo desde 1983 ejerció la mayoría de las gobernaciones, excepto la de 1983 y el periodo iniciado en 1983 y el iniciado en 2015. Sin embargo, eso no implica que haya dominado completamente la legislatura. Tuvo siempre una legislatura con una oposición muy influyente y eso dio lugar en realidad a un juego político bastante cooperativo hasta hace pocos años en la legislatura bonaerense, en contraste con el retrato habitual que se hace de la política bonaerense, sobre todo en los medios de la capital federal, ¿no?, que conocen bastante poco la política bonaerense. Ahora, hay buenos motivos por los cuales el periodismo metropolitano conoce poco la política bonaerense. ¿Por qué? Bueno, ilustro esta imagen este argumento con la imagen de 2 candidatos y una candidata en la elección más reciente. Puse los del partido que voté yo, pero bueno, ustedes podrían reemplazarlo por candidatos de cualquier otra agrupación. Cuando una bonaerense o un bonaerense entra al cuarto oscuro, se encuentra con estas 3 boletas: presidente, gobernador, intendente o intendente, pero también con las boletas legislativas, ¿no? Senador nacional, a veces, diputados nacionales, de acuerdo con la sección, senador provincial, diputado provincial, consejeros. Como saben ustedes, son
en particular aquellos de ustedes que tienen que hacer fiscales y llevar las boletas, unas sábanas enormes, ¿no? ¿Y eso por qué sería relevante? No se asusten, no voy a hacer ningún argumento en contra de la lista sábana. Los temas de instrumento de votación van a ser temas seguramente de alguna de las próximas charlas. Lo importante acá, me parece, es pensemos cómo está distribuida la atención de las bonaerenses y los bonaerenses en el día de la elección, ¿no? Por ejemplo, una persona que votó en Cañuelas, donde es intendenta Marisa. Una persona que votó en Cañuelas sabe quién es Marisa, tiene una idea de su candidatura y también de las otras candidaturas para gobernar Cañuelas en 2019. Por supuesto, seguramente habrá recibido varias visitas de Axel en el Clio, y también habrá visto varias veces a Alberto visitando Cañuelas o en alguna otra visita a la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sin embargo, en la competencia por la atención de los votantes, la elección nacional pesa porque pesan los medios de comunicación, en particular una elección tan polarizada y tan urticante como fue la de 2019, y la elección local pesa por cercanía, por conocimiento, porque uno a las candidatas y candidatos se los cruza en la calle, ¿no? Entonces, un candidato a la legislatura o una candidata a la legislatura, como saben seguramente aquellas y aquellos de ustedes que han tenido experiencia con esto, compite contra, digamos, focos de la atención de los votantes que son bastante más poderosos, inclusive una candidatura tan atractiva como resultó la de la campaña de 2019, ¿no? Por la gobernación, ¿no? Entonces, eso hace que la competencia por los cargos estrictamente provinciales, en la atención de los votantes, en la atención de los periodistas, en la discusión pública, se pierda en los momentos electorales frente a las discusiones sobre otras cosas, ¿no? Entonces, lo cual hace que el comportamiento electoral se vuelva una herramienta menos poderosa para evaluar la gestión de gobierno estrictamente provincial, ¿no? Este es, entonces, creo yo, un motivo por el cual las periodistas y los periodistas porteñas y porteños saben poco sobre la provincia de Buenos Aires, porque en realidad compiten contra otros focos de atención que son bastante más luminosos, ¿no? Y como el ciclo electoral está organizado de ese modo, y las constituciones así lo indican, es de esperar que esto continúe siendo de ese modo durante bastante tiempo. Bueno, ya hablé un montón, entonces ahora les cuento cuál es mi radiografía, rápido, y nos ponemos a conversar entre todas y todos. Primero, desde el punto de vista del carácter incluyente, la política bonaerense desde 1827, súper incluyente, por suerte, ¿no? Es muy receptiva a la participación. Ahora tiene un filtro de minorías bastante potente, ¿no? Como hemos visto, los partidos que sacan menos del 5% de los votos tienen poquitas chances de meterse, ¿no? ¿Eso está bien o está mal? Manta corta, nuevamente. Yo soy politólogo, la mayoría de las politólogas y politólogos tenemos como un sesgo así medio de Hobbes, ¿viste? Nos gusta reunir poder, que la gente que está autorizada para decidir pueda tomar decisiones, nos da alergia como el estado de naturaleza. Entonces, yo no tengo problema con que los partidos chicos no entren a la legislatura mientras puedan participar de las elecciones, por supuesto, ¿no? Pero hay gente que lo puede ver de otro modo. Segundo, hay un sesgo territorial y partidario en la arquitectura, en la organización de la legislatura bonaerense, que es muy importante. Y ese sesgo no es solo un sesgo que beneficia a un territorio o a los residentes en un territorio, es un sesgo que se inclina en favor de cierto partido. Nuevamente, ¿está bien o está mal? Les conté por qué. Yo creo que sería objetable, es objetable desde el punto de vista de la equidad en la representación. También creo que es muy razonable ofrecer alguna vía para que las personas que residen en el extensísimo y muy significativo territorio extra conurbano tengan un peso en la política bonaerense, ¿no? Como les contaba recién, creo que la arena electoral provincial está en un segundo plano, ¿no? Es poco visible. Creo que eso es un problema desde el punto de vista de la rendición de cuentas electoral y desde el punto de vista de la legitimidad, ¿no? Y desde el punto de vista del peso que puede tener la política estrictamente bonaerense de escala provincial sobre las decisiones. Eso tiene que ver sobre todo con la simultaneidad de las elecciones provinciales, con las nacionales y con las locales.
Es una legislatura, yo creo que adecuadamente, con bloques mayoritarios grandes, lo cual deriva de la fórmula electoral y tiene que ver también con la simultaneidad, y es una dinámica política con oposiciones legislativas relevantes, ¿no? Yo creo que eso es saludable. A mí me parece que es importante que, particularmente en estos momentos en que la democracia está frágil, que la democracia ofrezca una chance a todas las mujeres y todos los hombres con vocación política de participar de las decisiones, ¿no? Es importante que las mesas de decisión sean mesas donde todo el mundo sepa que alguna vez va a tener presencia, ¿no? Desde ese punto de vista, que haya algún peso de la oposición, aunque eso dé lugar a decisiones menos ágiles, creo que es saludable, creo que hace una democracia más robusta y más vital. Bueno, esta es mi evaluación. Nuevamente, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por la atención y ahora espero que podamos discutir un cachito. Dejo de compartir, así. Ahí estoy. Muchas gracias, Marcelo, por la presentación. Fue, creo que sumamente clara, pese a los tiempos que siempre son cortos para abordar todas las aristas del sistema electoral y la complejidad de este sistema en la provincia de Buenos Aires. Le doy la palabra a Sabrina Karpovetsky, que además es la directora de la escuela, para presentarlas, agradecerle también, aprovecho a Sabri todo el trabajo que ha hecho, y ella va a ser quien va a cursar las preguntas que fueron dándose en el ámbito de los chats donde esto se está transmitiendo. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Ido, por tus palabras y gracias también a Teresa y al gobernador por dejarme ser parte de este equipo y de poder llevarles a ustedes este tipo de propuestas. Y obviamente gracias, Marcelo, por la buena onda, la buena predisposición y por estar acá un largo rato ya exponiendo sobre un tema tan interesante como los sistemas electorales. Tenemos ahí un par de preguntas, tanto especialmente en el canal de YouTube. La primera de ellas dice, si se actualiza el censo 2010, ¿cuáles serían los efectos reales sobre la representación a nivel de la provincia? Bueno, habría que corregir la ley electoral, ¿no? La actualización censal no sería suficiente, la ley establece un número fijo de cargos para cada sección electoral, así que, pero bueno, interpretemos la pregunta de otro modo. Si la pregunta podría interpretarse del siguiente modo: si corregimos la ley electoral y hacemos entonces que a cada territorio le toque más o menos lo que debería tocarle de acuerdo con el censo 2010, ocurriría lo que les contaba antes: el 70% de los cargos corresponderían a la primera y a la tercera, y nunca nadie iría a hacer campaña en ningún otro lugar de la provincia de Buenos Aires. Perdón, estoy exagerando, pero para contestarlo corto. Bueno, aprovechando tenemos un par de preguntas, así que vamos a ver si podemos llegar a todos. Si no llegamos, pido disculpas de antemano a todas aquellas preguntas que no llegamos, pero bueno, ya sabemos que estamos todos acá ya hace un largo rato. La segunda pregunta que nos hacen dice, ¿tiene influencia el sistema electoral sobre los resultados pero tan reñidos a nivel municipal? No me parece. En realidad, los resultados son reñidos a nivel municipal porque han sido reñidos. Yo creo que eso más tiene que ver con la historia partidaria de la provincia de Buenos Aires. Los grandes partidos populares argentinos tienen mucho arraigo en la provincia de Buenos Aires. Ese arraigo está sostenido en su capacidad de competir por cargos locales. Eso es muy interesante. Los municipios también de la provincia de Buenos Aires han sido una escuela de democracia también desde siempre. Y entonces yo le atribuiría el carácter competitivo de las elecciones locales más al arraigo que los partidos tienen en cada municipio que algún efecto de las reglas electorales. Si cambiáramos las reglas, en la medida que la elección de intendente, que siempre, digamos, es un solo cargo en juego, tiene como un sesgo mayoritario, siempre estaría disputado entre pocas agrupaciones,
pero dada la historia partidaria de la provincia, esas agrupaciones, excepto donde pesan los vecinalismos, que son unos cuantos municipios, son representantes de los partidos tradicionales. Bueno, acá hay otra pregunta que en base también tiene que ver con eso y un poco a tu exposición respecto de la distribución de tanto de los diputados y de los senadores. Básicamente leo la frase completa, entendiendo las razones por las cuales no sería conveniente que la cantidad de representantes sea directamente proporcional en términos porcentuales a la cantidad de electores. ¿Cuáles fueron los motivos que asignaron a cada sección su cantidad de representantes? Qué buena esa observación. La respuesta auténtica es no sé, pero la conjetura que yo hago es la siguiente. En principio creo que todas las reglas políticas, en particular las reglas electorales, reflejan las cartas que tenían los jugadores de póker que se sentaron en la mesa en la que se redactó esa regla. Y entonces me parece que si a la cuarta le fue bien en esa división de diputados y diputadas es porque los políticos de la cuarta pudieron defender eso en la reunión en la que se decidió cómo se distribuían la representación legislativa entre las secciones electorales, ¿no? Como saben, eso no se lo tengo que contar a ustedes. Han participado todas y todos ustedes de muchas más reuniones que yo en las que se deciden cosas como esas. Y saben ahí que lo que sale de los papeles que se firman en esas reuniones refleja las cartas que tiene en la mesa cada uno que está sentado las cartas que tiene cada uno que está sentado en la mesa, ¿no? Entonces, yo creo que me sorprendería que el motivo histórico sea distinto de este que les acabo de mencionar. Bueno, hay varias preguntas respecto a esto. Vamos a pasar a alguna bastante diferente. Si vos considerarías una buena estrategia desacoplar las elecciones provinciales de las nacionales con el objetivo de revitalizar la arena electoral de la provincia. Es muy... bueno, vamos a poner entre paréntesis que soy asesor en el Ministerio del Interior de la Nación, ¿cierto? Esto queda entre, no sé, los 700 de nosotros que estamos charlando acá ahora. Ok. Yo creo que el hecho de que las elecciones para cargos ejecutivos provinciales coinciden con las nacionales, como expuse hace un rato, le quita bastante visibilidad a la competencia provincial. Sí, creo que un desacople funcionaría. Ahora, guarda, ¿no? Hay que ser... Viste, las reglas electorales, estamos en un bazar con objetos muy, muy frágiles, ¿no? Nos gustaría una elección provincial en la que la gobernadora o el gobernador electos pesen tanto como la presidenta o el presidente, en particular si son de partidos distintos. Recordemos, por ejemplo, la convivencia entre De la Rúa y Rucauf. La mayoría de ustedes son repibes, ¿no? Lo leyeron en el secundario seguramente o cuando militaban. No, es complicado, es complicado. Entonces, sí, desde un punto de vista de la calidad del control democrático, estaría bueno, pero guarda que esa convivencia entre dos figuras con peso propio, porque, viste, una gobernadora o un gobernador electo en una competencia independiente tiene casi tanto voto como la presidenta o el presidente, ¿no? Entonces se sientan en una mesa diciendo, ¿no? No sé, es delicado. Las cosas que existen por algo. Me faltó la foto de Hegel, ¿viste? Que pensaba así. Habría que verlo con delicadeza, pero sí seguramente conspira contra la visibilidad de la elección estrictamente provincial. Bueno, otra que parece que la gente está muy interesada en el tema de la representatividad y la distribución territorial de la provincia, ¿no? Otra pregunta dice, si está calculado cuántos diputados o diputadas más debería tener la primera sección y la tercera sección electoral para que sea bastante más equitativo. ¿Sería posible llevar a cabo esa reforma? Bueno, tendría que tener un montón más. No sé, la verdad que no hice la cuenta, pero con la diapo que mostré hace un rato se puede hacer esa cuenta. En todo caso, después podemos colgar la presentación a algún lado para que se pueda bajar, ¿no? Es una cuenta, por otro lado, los datos están en un montón de lugares, es fácil de hacer. Y serían unos cuantos más, ¿no? Es interesante porque
uno podría pensar en una corrección parcial, ¿no? Y que entonces el conurbano tenga un poquito más de diputados o de senadores. Eso sería interesante, podría ser una corrección en alguna de las cámaras, no en las dos. Pero si fuera una corrección completa sería un montón, sería el 70% entre la primera y la tercera, ¿no? En ambas cámaras. Bueno, cambiando de tema, ya que estamos, dos totalmente diferentes nos quedan pendientes. Una, Claro. ¿cuál es tu opinión sobre el bicameralismo en la provincia y sobre la misma lógica de representación en ambas cámaras? Bueno, a mí me pesa bastante la cuestión de la igualdad, ¿viste? Y no me gustan mucho las instituciones que son medio elitistas, como las segundas cámaras son instituciones elitistas. Tienen como propósito diluir el peso de las cámaras de diputados. Y son en ese sentido como una herencia de las repúblicas elitistas, ¿no? Ahora, en un territorio extenso, no tener una cámara con representación territorial como es el Senado es complicado. Ahora, perdón, voy a dar una respuesta, voy a complicar un poquito mi respuesta. Tener representación territorial, esto es que el lugar donde viven los votantes tenga alguna influencia en cómo se componen las mayorías legislativas, no demanda estrictamente que tengas una segunda cámara, ¿no? Así que sí, yo creo que no es estrictamente indispensable tener una segunda cámara y desde un punto de vista estrictamente democrático es mejor no tener una segunda cámara. Algunas reformas constitucionales provinciales argentinas eliminaron las segundas cámaras. La que más me gusta es la cordobesa, ¿no? Que eliminó el Senado. En la provincia de Buenos Aires eso es posible. Yo la veo difícil, ¿no? Todas las instituciones de la provincia de Buenos Aires son instituciones muy viejas. Y los equilibrios partidarios en la provincia de Buenos Aires funcionan, ¿no? Entonces, metiéndome con las reglas bonaerenses porque son reglas de un sistema político con larga que no ha dado del todo mal, ¿eh? Dicho eso, el Senado no me gusta. Bueno, ya para ir finalizando, un par de minutitos más, ¿qué consideraciones generales tenés sobre el voto electrónico? Me tengo que contener para ser prudente. La insistencia sobre el voto electrónico, y me parece que el fetichismo con el voto electrónico no me gusta. Eso me generó la reacción fuerte que acabo de contener y no expresar frente a ustedes. Entiendo, sin embargo, por qué a alguien le puede parecer bien el voto electrónico. Hay gente que cree que la administración electoral en la Argentina no es ecuánime y que entonces se roban boletas. Eso es un chamullo total. No hay ninguna evidencia anecdótica ni sistemática que indique que alguien pierde votos porque no hay boletas suyas en el cuarto oscuro. Alguna gente puede creer que el voto electrónico también está piola porque evita los errores, ¿viste? Como no hay distancia entre la emisión del voto y el registro del voto, no hay nadie que tiene que armar un acta, no hay nadie que dibujar un acta tampoco. De paso, tampoco hay ninguna evidencia de fraude ni en la provincia de Buenos Aires ni en ninguna otra provincia argentina. La administración electoral en la Argentina es muy eficiente y muy confiable. Entonces, los problemas que presuntamente podría resolver el voto electrónico y que razonablemente se le pueden ocurrir a alguien, no existen. ¿Qué problema tiene el voto electrónico? Y este es un problema por el cual el voto electrónico ha sido abandonado en muchos países que probaron con el voto electrónico. El primero tiene un problema de supervisión, que es el voto electrónico tiene una interfase, que es un programa, ¿no? Lo que traduce mi dedo tocando la pantallita en el registro en un disco rígido o en un papel donde se imprime mi voto, es un programa. Y yo no sé programar, no sé ustedes. Ustedes son un montón, seguramente varios de ustedes saben, pero seguramente los que saben deben ser una ínfima minoría. Que una cosa tan sensible
como el registro de los votos solo sea auditable por una ínfima minoría, es un problema desde el punto de vista democrático y así lo entendió mucha gente. Por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia en Alemania, ¿no? Por otro lado, es bastante más vulnerable un sistema electrónico de votación que un sistema, con votos de papel, ¿no? Siempre que hay centralización del control, hay más vulnerabilidad de ataques, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista es muy importante trabajar con tecnologías que son confiables. Y el hecho de que haya la mediación de un papel no implica que no sea esa una tecnología. O sea, la tecnología del papel es muy confiable del mismo modo que la tecnología del libro es muy confiable. O sea, hay cosas que duran mucho tiempo y duran porque no crean problemas. El hecho de no crear problemas desde el punto de vista de la prudencia política es una enorme virtud. Así que no me gusta para nada el voto electrónico. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Agradecer también a las autoridades presentes que estuvieron hoy, al gobernador, a Teresa, a Sidoní y a todos y a todas las que participaron en este espacio y a los que nos siguieron en vivo en nuestro canal de YouTube. A todos les recordamos que el ciclo de capacitaciones que fue inaugurado hoy consta de 5 encuentros que se dictarán cada 15 días. El próximo, el disertante será Miguel de Luca, acompañando un poco la temática de hoy, todo lo que trabajamos respecto y su influencia sobre los partidos políticos bonaerenses y su competencia. Quienes se hayan anotado para este encuentro van a recibir en sus correos la invitación nuevamente para el segundo encuentro, así que no hace falta que se vuelvan a escribir. Si saben de alguno que quiere participar en los próximos, sí le pasan el formulario que seguramente les debe haber llegado. Y a todos y a todas los invitamos a seguir a nuestras redes sociales, que es #MiGobiernoPBA, y a suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde van a tener colgado el video de la presentación y el lanzamiento y la disertación de Marcelo. Así que bueno, sin más, agradecerles nuevamente y le dejo la palabra a Sidoní, que quería despedirse. No, simplemente saludar a todos y a todas y agradecerles acompañarnos en esta primera actividad de relanzamiento de la escuela, algo que esperábamos con muchas ansias desde el inicio de la gestión, sin pensar que nos iba a atrapar la pandemia de por medio, y en realidad con la aspiración de que esto sea un espacio de encuentro, un espacio de discusión cruzada, un espacio donde, bueno, se pudiera trabajar y intercambiar respecto a cada uno de los ejes que nosotros entendemos que hacen a la formación política de líderes y lideresas de nuestra provincia. Así que bueno, esperando que en algún momento también, cuando sea la pandemia, tengamos esa oportunidad, pero invitándolos a que estén con nosotros dentro de 15 días en el segundo encuentro de este ciclo. Así que muchísimas gracias a todos y todas, y Marcelo, enormes gracias para vos por tu tiempo y dedicación y por la excelencia de la presentación. Muchas gracias. Gracias a todos por estar. Nos vemos.